Una dura crítica a las cifras entregadas por la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana realizó un grupo de diputados de la Concertación, quienes acusan al gobierno de cambiar la metodología del sondeo para lograr mejores índices. Vamos a profundizar en este tema y para eso, por supuesto, nos acompaña el diputado del PPD, Felipe Arboe. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, diputado, uno ve unas cifras por un lado y ve otras cifras que entrega el gobierno, por ejemplo, el 4,8 que habría descendido esta encuesta, y la verdad es que le cuesta entender, ¿descendió o no descendió la victimización de la que sufren los chilenos? Yo creo que efectivamente tenemos ya la consolidación de una tendencia a la baja, que viene ya desde el año 2006 bajando permanentemente, con una excepción que fue el año 2011, que tuvo un alza. Probablemente el efecto del terremoto del 2010 pudo haber influido. Pero efectivamente venimos a la baja. El problema radica en que el porcentaje de baja, en mi concepto, ya no es comparable respecto de las encuestas del 2010 hacia atrás. ¿Por qué? Y eso por una decisión, a mi juicio, tremendamente irresponsable de la autoridad del Ministerio del Interior y también del director del INE. El año 2011, el gobierno decidió, de un plumazo, sin preguntarle a nadie, eliminar 91 preguntas de la encuesta de victimización. 91 preguntas que permitían saber el lugar del delito, la ocurrencia, la denuncia, un conjunto de información que le permitía a Carabineros focalizar su acción policial. Ellos las eliminaron porque no les gustó, porque consideraron que era mejor o peor, quién sabe. Históricamente, cuando se hacía cualquier alteración, se armaba un consenso, fiscalías, carabineros, investigación, las universidades, paz ciudadana, todos los técnicos, para que no hubiese ninguna discusión. Aquí no se hizo nada. Entre gallos de medianoche nos enteramos, después por averiguaciones, que habían eliminado 91 preguntas. Pero lamentablemente eso no fue lo único, porque la eliminación de 91 preguntas cambia la cantidad de información, pero aparentemente no alteraría el resultado. Lo que sí altera el resultado, es que el INE además, a petición del Ministerio del Interior, como me confirmara su director, decidió en la pregunta más importante de la encuesta, pregunta 20, ¿usted o algún miembro de su familia ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses? A esa pregunta le incorporó validadores. Para decirlo en fácil, hasta el 2010 usted respondía que sí, se consideraba victimizado. A partir del 2011 usted responde que sí, el encuestador le hace un conjunto de preguntas adicionales para validar si usted efectivamente fue víctima de un delito o no. Y eso obviamente altera finalmente la cantidad de respuestas. Pero, a ver, perdón, ¿esa validación altera el resultado propio de la pregunta? Porque si yo digo sí, fui víctima de una... Pero si comienzan a hacer una validación de esa respuesta, se está cambiando y alterando. Eso le ocurrió, porque en estricto rigor la encuesta es la misma, la pregunta es la misma. Si lo que pasa es que a contar del 2011 le empiezan a hacer preguntas adicionales respecto de su potencialidad de víctima. Entonces, para decirlo en fácil, es más difícil ser víctima con la encuesta del 2011 y 2012 que la del 2010. Prueba de ello es que aquí tengo un documento oficial del INE, oficial, donde un encuestador entrega su reporte de encuesta. Y dice que en la vivienda número 892, él encuestó a la persona le dice que fue objeto de un robo en el lugar de su trabajo. Entonces, de acuerdo a la instrucción del Ministerio del Interior, como dice acá, no debe ser considerada víctima salvo que le respondan los validadores. Y empieza el encuestador. Perdón, ¿los bienes que le robaron eran de su pertenencia? Y él dice, no, eran de mi oficina. Se cambia la pregunta, la respuesta. En vez de sí, ahora no es víctima. Entonces, obviamente, cuando uno ve un documento oficial del INE que habla de un cambio en la forma de interpretar lo que una persona ha dicho, obviamente hay una alteración en la práctica de los resultados de la encuesta. Y eso es malo para el país, porque independiente del gobierno de turno, el país requiere indicadores objetivos para adoptar buenas políticas públicas. Claro, esa es una encuesta donde se realiza o se mide la victimización en hogares. Pero, como usted lo decía, si yo fui en mi oficina, en mi lugar de trabajo, cambia también la víctima, porque también ahí está en el escenario de la oficina, que claro, no es un hogar, pero también hubo un robo, también se cometió un delito. O sea, para decirlo de otra forma, si la persona en su casa fue encuestada y dijo, o no fue encuestada, fue víctima de un delito
en su oficina, como fui yo, me robaron, me desvalijaron toda mi oficina, yo no estoy considerado como víctima del delito. Eso me parece una ridiculez, pues. Si da lo mismo de quién sea el bien, si uno fue afectado por un delito, obviamente tiene que ser considerado víctima. No se trata de engañarnos nosotros mismos con las estadísticas, al contrario. Por recibir un aplauso más fácil un día u otro, creo que eso le hace mal al país. Entonces, mi punto es que hemos tenido una continuidad en las encuestas. Y lamentablemente este gobierno ya tiene conducta en esto. Lo que pasó con la encuesta CACEN, que alteraron una pregunta. Lo que pasó con el censo, que fue un real desastre. Impensado pensar que hoy día somos menos que ayer, digamos, ¿ya? Y además con el tema de la encuesta del empleo, donde también se cambia la metodología. Yo digo, no es bueno. Eso parece conducta ya. Y eso a mí no me gusta porque, insisto, independiente del gobierno de turno, las cifras no deben de servir solo para la disputa política. Las cifras deben servir para que hagamos bien la pega. Por ejemplo, en la encuesta del 2011 se decía que el robo con fuerza a la vivienda había aumentado cerca de un 20%. Si yo soy autoridad, digo, bueno, tengo un problema que están robando las casas y adopto una política pública para ir a proteger las casas. ¿Qué hizo el gobierno? Hizo caso omiso a las cifras. ¿Y a dónde se fue? A defender a los cajeros automáticos, por la presión de la banca. Entonces, ojo, eso no le hace bien al país. Hay que corregir entonces. Hay que corregir, pues. Insisto, al final del día lo que uno quiere es que las cosas se hagan bien. Entonces, de repente yo escuché incluso con una liviandad total a un señor que es candidato presidencial o precandidato, Andrés Alamán, decir, mire, en este gobierno se ha hecho mucho más que el gobierno de Michelle Bachelet. Oiga, sí, es cosa de estudiar un poquito. Alguien que aspira a ser presidente de la República, lo mínimo que se le puede pedir es que lea, pues. Y es cosa de mostrar gráficos oficiales. Esta no es información mía, esta es información del INE. Según el INE, en el gobierno de la gestión de la presidenta Bachelet logramos bajar 10,2 puntos porcentuales la victimización. Según el mismo indicador, durante el gobierno del presidente Piñera recién van en un paupérrimo 1,9 puntos porcentuales. Entonces, ¿sabe qué? Antes de hacer la lucha pequeña política, es mejor leer las cifras porque de repente uno queda en ridículo, como le pasó al candidato a la mano. Claro, y hablando de candidatos, vamos a cambiar un poco de tema porque ya analizamos el tema de las cifras. Y hoy se conocía una información respecto a la integración de por lo menos en el transcurso de esta semana que viene, del PPD y el Partido Socialista a la campaña de Michelle Bachelet. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Cómo se han comunicado, digamos, para sumarse los partidos que no estuvieron en esta presentación del miércoles? Mira, ¿sabe? A mí me llamó la atención todo esto que se ha especulado respecto de que sería una candidata independiente, que prescindiría de los partidos. Nada de eso existe. Pero ella lo planteó, dijo que va a ser un nuevo referente. Lo que pasa es que se va a construir una nueva mayoría social y política. Y dentro de esa nueva mayoría, obviamente, están los partidos ejes, que son el PPD, el PS, que son los que fundamos su candidatura, particularmente a las primarias. Y espero que después que ganemos las primarias, todos los partidos, y además todos los independientes, que son mucho más que los miembros de partidos políticos. Entonces se ha generado una especie como de revuelo, y por cierto algunos personas de derecha han aprovechado de decir, mira, están escondiendo, es un lastre. Oiga, nosotros tenemos nada que avergonzarnos. Ellos deberían avergonzarse porque hay muchas personas que participaron del gobierno militar, avalaron las violaciones de los derechos humanos y hoy día están ahí dando vueltas en los partidos. El punto no es ese, es que parece que los candidatos de derecha no entienden el momento político en el que estamos, en el que la gente quiere la posibilidad de ampliar las mayorías. Y la ampliar las mayorías significa hacer un gran consenso político y social que tiene que ver con entender el momento en que estamos viviendo. Un momento donde la gente está afectada por la desigualdad. Fíjese que el concepto de desigualdad que Michelle Bachelet pone en su discurso inicial es muy profundo. La desigualdad tiene rostro de mujer, cuando una mujer hoy día le cobran más de un 40% de valor en las ISAPRE por su, comillas, riesgo de ser fértil. O cuando le pagan cerca de un 35% menos de remuneración con igual función. La desigualdad tiene rostro territorial cuando en comunas como Antuco, como Arauco, como Leu, no hay servicio de agua potable en las poblaciones, mientras que en Santiago estamos discutiendo cuántas líneas más del metro vamos a construir. La desigualdad tiene rostro de joven cuando los empresarios no contratan gente joven porque no tiene experiencia. ¿Cómo va a tener experiencia si no los contrata? Entonces, hay un concepto muy profundo. Y respecto a la participación de los partidos, obviamente, nosotros ya estamos trabajando hace mucho rato y vamos a seguir trabajando. Yo le cuento. Pero, una cosa es trabajar, sí, pues, porque por supuesto es su candidata, pero otra cosa también es aparecer. Y hoy la realidad, como usted hacía un análisis de la realidad, dicta que los partidos, por ejemplo, de la Concertación tienen un menos de 20% de apoyo en la ciudadanía. Bueno, lo mismo que tiene la derecha nomás. Usted comprenderá que no tiene que ver con los partidos de la Concertación o de la Alianza, tiene que ver con el sistema de partidos políticos.
Pero cuando usted recorre el país y va viendo, va escuchando a la gente quiere participar. Fíjese que en Chillán, Los Ángeles, Arauco, Leu, hay candidatos independientes por Bachelet. Y también están los partidos, el PPD y el Partido Socialista súper coordinados. En Chillán Viejo, el Partido Socialista lo coordina el alcalde Felipe Elwin de Chillán Viejo. En Los Ángeles está la gente del PPD. Bueno, y así van sumando. Pero lo más importante es que Michelle Bachelet es mucho más que los partidos de la concertación y de la oposición. No podemos pretender que una gran candidata que está en el corazón de la gran mayoría de los chilenos la circunscribamos a la sigla de los partidos políticos. Eso no es bueno, no es sano. Sí. Pero no cabe ninguna duda. Nadie ha planteado, y ella menos aún, porque conoce muy bien por la experiencia que tiene, que se pueda gobernar sin partidos. Eso es una locura. Eso no es. Eso no está en el ideario de nadie. El punto es que hay que tener un equilibrio. Porque hoy día muchas de las reivindicaciones sociales no están plasmadas a través de los partidos políticos. Hay movimientos ciudadanos, territoriales, funcionales, los cuales hay que escuchar y hay que integrar. Por cierto, pero la política, que está tan llena de gestos, siempre está al amparo de estas situaciones cuando, por ejemplo, la candidata se para delante de puros ciudadanos y no escoge a ninguno de los representantes de los partidos que finalmente la llevaron la primera vez al poder. Bueno, y la estamos llevando como candidata a las primarias. Si ella va a ser candidata a las primarias. Entonces, esta semana va a haber un gesto respecto a eso. Pero por cierto, pero además cada cosa a su tiempo. Yo diría, no se puede pedir que en un día, en una aparición, se haga un conjunto de simbolismo para que todos queden tranquilos. Yo llamaría, primero, a los nuestros. El nerviosismo ahí, ¿no? A los que están nerviosos, tranquilidad. Nadie ha planteado gobernar sin partidos, nadie ha planteado exclusión, para nada. Cada cosa a su tiempo. Hay que entender el país que estamos viviendo. La gente se relaciona muchas veces directamente. Quiere manifestaciones distintas. Hay liderazgos ciudadanos, liderazgos temáticos nuevos que hay que escuchar. Y en segundo lugar, a los de la vereda del frente, que se han dedicado esta semana a hablar de nuestra candidata, les agradecemos por seguir levantándola, pero les pedimos que en realidad se preocupen más bien de lo que ellos tienen que hacer. Yo diría, por ejemplo, veía al candidato de la UDI, Lawrence Goldborn, atacar duramente a la expresidenta y hoy día candidata nuestra a la presidencia de la República. Yo le diría, en el caso de Goldborn, él tiene mucho que responder y tiene mucho que mostrarle a los ciudadanos para saber quién es. Porque no es esta cosa de que el sueño es posible, que nació en Maipú, que no sé qué. Hay un poquito más que eso. Queremos saber por qué Lawrence Goldborn, desde la gerencia general de Cencosud, por ejemplo, avalaba el sistema de repactaciones unilaterales o seguía manteniendo, por ejemplo, el sistema de pago a 180, 200 días, que hubo que hacer en el gobierno de Bachelet. Hubo que obligar a las empresas grandes, incluidos Cencosud, dirigida en ese tiempo por Lawrence Goldborn, para que le pagaran en tiempo y forma a los proveedores. Hubo que obligarlos por escrito a través de la Fiscalía Nacional Económica. Entonces, más bien, no atacar del frente, dar respuesta respecto de cada uno de sus historias. Ahora, por último, la misma candidata decía que faltaron muchas cosas por hacer dentro de su gobierno, y usted espera que exista quizás un gesto o exista también una respuesta por parte de la candidata respecto a las cosas que faltaron hacer y cómo se pretenden hacer nuevamente. Yo ella lo dijo, hay muchas cosas que no pudimos hacer y cometimos varios pecados. El primero fue no decirle a la gente que estábamos siendo objeto de un chantaje en el Parlamento. Porque hoy día los que hablan en contra del lucro en la educación, perdóneme, si cuando mandamos la ley para terminar con el lucro en la educación superior, ¿qué nos dijo la derecha? Por ningún motivo, que el mercado regule. Y no querían discutir el tema. Cuando el presidente Lagos mandó en su oportunidad el Fondo Solidario en materia de salud para que los que tienen menos puedan tener la misma atención que los que tienen más, ¿qué nos dijo la derecha? Por ningún motivo. Y ahí tenemos hoy día los enclaves de la derecha con los intereses económicos de las grandes empresas. Y eso nos faltó decirlo con claridad, por un lado. Segundo, dejamos de hacer cosas, es cierto. Yo creo que hay que fortalecer el tema de la regionalización. Pero cuando hablo de regionalización, no hablo de las capitales regionales. Fíjese que yo hoy día soy candidato a senador por la octava cordillera, provincias de Ñuble, Biobío y Arauco. Y déjeme decirles que lo que se ve en Concepción no tiene nada que ver con lo que pasa puertas adentro en las provincias. Cuando en Concepción se está discutiendo la construcción de un teatro regional precioso, bonito, con miles de millones, en la comuna de Leu hay sectores que no tienen agua potable, o en la comuna de Antuco no hay oportunidades de empleo.
pagan un 40% más de luz eléctrica. En Chillán tenemos un aumento del nivel de delito. Tenemos un problema serio con el agua potable, el riego, los pequeños productores agrícolas. O sea, lo que quiero decir es que cuando ella habla de descentralización, no solo habla de las capitales regionales, habla de las pequeñas comunas y de las provincias que muchas veces no han sido consideradas y que es parte también de nuestra omisión de no haber podido avanzar más en eso. Ok, diputado, le agradecemos por haber venido a CNN Chile y vamos a seguir con atención esos gestos que espera la candidata y que esperan también los partidos. Bueno, muy tranquilo. Yo creo que lo más importante es darle tranquilidad a la gente y sobre todo decir que vamos a hacer una campaña ciudadana, una campaña con ideas políticas y sobre todo para tener una democracia que podamos disfrutar y vivir y no solamente una democracia como lo hicimos hasta hace un tiempo atrás, que era solo para cuidarla. Creo que llegó el minuto de dar discusiones de fondo respecto a los abusos, respecto a las desigualdades y eso lo vamos a hacer porque tenemos la experiencia que nos mandaron a la oposición, entendimos el mensaje y hoy salimos a la calle a escuchar y a trabajar. Vamos a estar fiscalizando eso. Entonces. Muy bien, pues. Gracias, diputado. Gracias a ti. Y usted siga en compañía de CNN Chile, vamos a una pausa y ya regresamos.